días, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en señal abierta y plataformas digitales en Bogotá, en las diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía. Gracias por estar con nosotros. 3 temas de alta actualidad y trascendencia vamos a debatir esta noche. El primero tiene que ver con un decreto que en las próximas horas se expedirá por parte del presidente Iván Duque, con el cual va a facultar a la policía para incautar cualquier dosis de droga en los ciudadanos, salvo, según ha dicho la ministra de Justicia, la de aquellos que certifiquen que portan esa dosis debido a una adicción y que así lo prueben. El segundo tema tiene que ver con una realidad que vive en varias ciudades de Colombia y que tiene que ver con el porte de armas blancas. Varios secretarios de seguridad han señalado la necesidad de penalizar el porte de cuchillos que son usados para cometer toda clase de delitos. Y el tercer tema de preocupación es la suerte de Iván Márquez, de alias Romaña y alias El Paisa, 3 líderes de las FARC cuya suerte se desconoce y se teme que estarían refugiados en la selva, otros dicen que en Venezuela, cometiendo quizá probablemente delitos, alejándose del proceso de paz, y hay preocupación en ese sentido. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá, y sin lugar a dudas, este tema que ha puesto sobre el tapete el presidente Iván Duque genera gran polémica, controversia en el país. Claro que no es nuevo, él ya lo había anticipado, sí. Jessy, en campaña, él se había comprometido a sacar a los jíbaros de las calles del país. Sin embargo, claramente esas facultades de las cuales usted habla para que los policías en parques, en espacios públicos, en sistemas de transporte puedan quedarse con esas dosis mínimas, incluso genera esa situación de inquietud en los defensores de las dosis mínimas, porque estiman que esa medida podría redundar en abusos contra los consumidores, además de ser un retroceso en un logro en materia de derechos que se adquirieron en el país desde mediados de los años 90. También hay defensores que señalan que es el momento de tener una lucha frontal contra los expendedores de droga que se camuflan como consumidores para venderle la droga a los menores de edad en esos espacios públicos. Sin lugar a dudas, insisto, es un tema de la mayor controversia que el presidente Iván Duque sabe que va a generar ampollas en muchos sectores, pero que él está dispuesto a sacarlo adelante. Bueno, y para analizar todos estos temas, esta noche en los estudios de Canal Capital nos acompaña el exministro de Vivienda, analista, columnista, Luis Felipe Henao. Exministro Henao, como siempre, bienvenido a Canal Capital. Sí, Erika, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo está? Y aprovecho para decir la profunda tristeza por la salida de Pekerman. Yo creo que empiezan con pie izquierdo nuestra dirigencia deportiva, después de un técnico que ha sido el técnico más importante que hemos tenido en la historia de Colombia y que nos dejó quintos a nivel mundial. Así es, hay una tendencia en redes sociales. Gracias, Pekerman, todos agradeciéndole al profesor argentino por lo que hizo por nuestra selección. Y también el reconocido abogado y columnista Iván Cancino. Profesor Cancino, bienvenido, buenas noches. Gracias, Jessy, Erika, Luis Felipe, toda la audiencia. Buenas noches y gracias como siempre por invitarme. ¿A usted también le gustaba Pekerman, ya que sí, claro, por supuesto. Pues obviamente que la selección debería ser millonario y un técnico, pero cualquier otra cosa está bien. Usted es hincha furibundo de Millos. Yo admiro mucho al profesor Cancino, lo sigo. El único defecto es que es hincha de Millonarios. Y usted el Nacional, ¿no? El Nacional. Bueno, óyeme, Erika, empecemos con el tema de la dosis mínima. Este decreto que alista el presidente Duque ha levantado polémica, como usted bien lo señalaba. Es ministro Henao, ¿cómo ve usted este tema? ¿Ve que es conveniente hacer esta incautación? Yo creo que las bajas encuestas hacen ya que el presidente empiece a dar pasos en falso. Yo estoy de acuerdo con los twitters que ha señalado el profesor Cancino en reiteradas veces, no solamente frente a este tema, sino frente a otros, como el tema de corrupción, por ejemplo, y es que el derecho penal no es la solución a todos los problemas que se dan en una sociedad. Efectivamente, nosotros sí se ha aumentado del 2012 al 2018 el aumento, Erika, de personas que están consumiendo algún tipo de droga ilícita. Por ejemplo, en Colombia, en la última encuesta, ya hay más de 614.000 personas que señalan que han consumido alguna vez alguna droga ilícita. Y efectivamente se han generado temas muy relevantes de microtráfico y narcomenudeo en el tema de las drogas ilícitas. Pero el quitarle a una persona
un palillo de marihuana no va a hacer que esta realidad cambie. Hay que hacer lo que está haciendo efectivamente la Fiscalía, que ya está en los códigos penales, Yesid, y es ir a infiltrar gente, a ver cómo se están generando en esas ollas, cómo se está dando el microtráfico, cómo en ciertos barrios se están generando todo el tema de cuadras invisibles donde uno no puede pasar, límites y esto, que es lo que genera el microtráfico. Pero efectivamente darle un poder a la policía para que quite una dosis y que la persona ande con una carta donde diga que es adicto o no es adicto, no va a disminuir el problema. Eliminar la dosis mínima es lo que nos está conduciendo esta determinación del presidente Iván Duque, doctor Cancino. No, es que es muy triste porque, mire, en la consulta anticorrupción, si ustedes me preguntan cuál pregunta servía para luchar contra la corrupción, ninguna, pero se crea en el ambiente que sí. Entonces la gente genera como una bola de nieve que no va a servir para nada. Ahora con la dosis mínima la pregunta es que se pueda incautar a quien tenga una dosis o cualquier sustancia, ¿va a eliminar los jíbaros o va a eliminar el consumo? La respuesta es no. Pero entonces la gente ve eso como mano dura, así que lo que se está buscando es un mensaje de aplauso, pero no va a lograr el fin que realmente quiere. Nosotros no podemos, como dijo la ministra hoy, yo no puedo aceptar lo que dijo la ministra de Justicia hoy en una emisora por la mañana, que reconoce que las políticas públicas han fallado. Pero Colombia está acostumbrada a que cuando falla una política pública, entonces el derecho penal soluciona. Y el nivel de desarrollo de un país, para mí, no lo da el Producto Interno Bruto o el ingreso per cápita, lo da su Código Penal. Y yo no me siento orgulloso de que el fiscal ayer anuncie 162 capturas, antier 48 capturas, antes de ayer 100 capturas. O sea, vamos a encerrar el problema, lo vamos a encerrar, le vamos a poner barras. ¿Dónde? Pero además, ¿cuál es la solución? Entonces vamos a crear otro delito, porque lo que está experimentando Colombia es que los que son verdaderamente delincuentes van a falsificar el certificado para mostrar a la policía. Entonces ya no vamos a tener un detenido solamente por dosis, sino por falsedad de certificados. Y los jueces de la República, los policías, la Fiscalía, que tiene que priorizar investigaciones mucho más importantes de agresiones a las mujeres, delitos sexuales contra los menores, van a estar preocupados de si eran 20 gramos o 21 gramos, si tenía el certificado o no tenía el certificado. De tal suerte que yo sí coincido con Luis Felipe, el derecho penal no soluciona, tiene que haber políticas públicas mucho más tranquilas y mucho más rigurosas para ayudar al adicto y para perseguir al jíbaro. Pero esa solución para mí no es la correcta. Dosis mínima, Yesid, sí, aclarando que es hasta 20 gramos de marihuana o 1 gramo de cocaína. Y lo que se insiste mucho es que a veces se hace una requisa y demás. Entonces, si hay una persona que tiene 60 gramos de marihuana, dice que es para los próximos 3 días, pero claro, que en últimas puede ser para vender en algún espacio, Erika, ¿no? En algún lugar. Claro, Erika. Y lo otro que dice, y un poco lo que busca, o por lo menos así lo dio a entender el presidente Duque cuando hizo este anuncio recientemente en el municipio de Socorro, en Santander, es la necesidad de controlar el microtráfico. Sí, él no habla de el narcomenudeo, porque dice que en ese tránsito, en ese tráfico de pequeñas sustancias de droga, quizá se estaría produciendo un eslabón en la cadena que necesitaría control. Y así como controlan además la incautación, perdón, es decir, la policía se encuentra a 100 ciudadanos por la noche con capsulitas de cocaína o de marihuana. Eso implica hacer acta y llevar a una bodega o donde van a llevar o destruir la droga. Usted sabe el caos que va a pasar eso, la cantidad de tráfico ilegal que va a servir eso, la cantidad de aumento de la droga que va a generar eso. Eso no va a solucionar, por el contrario, mucha de la droga que entre comillas van a decomisar o incautar va a volver de manera ilegal al mercado a un precio mucho superior. Miren, está bien atacar todas las cadenas de microtráfico, está bien atacar todas las cadenas de narcomenudeo, porque estas cadenas de microtráfico y narcomenudeo lo que hacen es llegar de la mano con otras conductas ilícitas para subvertir la cadena ilegal que están desarrollando. Entonces, en los barrios vemos temas de extorsión, cobra de vacunas a los buses, generación de extorsiones a los dueños de almacenes comerciales y otros temas parecidos. Atacar a esos jefes del microtráfico, a los jíbaros, está bien, y eso se tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque ellos son los que llegan a implantar violencia en un sitio y en un lugar determinado. Eso es lo que tiene que hacer la sociedad. ¿Cómo lo tiene que hacer la sociedad? A través del Código Penal que ya tenemos, a través de inteligencia.
generando cuáles son las ollas, aplicando las herramientas que ya tenemos de extinción del dominio, poder llegar a esas casas y extinguir el dominio y quitárselo a los delincuentes. Pero ¿y qué nos sirve un policía que tiene que estar pendiente de que al ciudadano no le roben el celular, que tiene que estar pendiente además en ciudades como Bogotá del tráfico, porque también cumplen esas funciones, que tiene que estar pendiente de generar seguridad ciudadana, mirando si una persona tiene o no tiene un certificado? ¿Dónde nos van a dar ese certificado? O sea, si yo fumo marihuana, tengo que ir a pedir un certificado a algún lugar que me certifique que yo soy adicto a la marihuana. Esos, o sea, lo que dice el ministro de Justicia. Cualquier médico, eso es una locura político-criminalmente. Eso hay unas cifras que llaman los expertos en este tema cifras negras. O sea, si yo tengo una adicción, no le voy a decir a todo mundo que tengo una adicción. Hay muchos temas que hacen parte de la intimidad. O sea, si yo en un momento determinado en el interior de mi hogar fumo marihuana y estoy dentro de la dosis mínima, no tengo por qué decírselo a todo el mundo porque hace parte de ese fuero interno y se están violando otros derechos. Espacio público, de puertas para adentro de su pero casa. Es que si yo... Pero lo tengo que cargar para llevarlo a la casa. Es que usan el ejemplo del licor, que el Código de Policía le permite a usted, Erika, decomisar licor si se está consumiendo en el espacio público. Entonces, de hecho, el presidente en una entrevista en Caracol Radio decía que hay un artículo del Código de Policía que faculta ese decomiso de esa dosis. Y lo cumplen cuántas personas no ve uno en los parques. Lo que está en el Código de con Policía. Una cervecita, con un aguardiente, etcétera, y la policía no puede andar persiguiendo al que lleva en una bolsa plástica una cerveza. Mire con el alcohol, no se puede vender alcohol antes de las 10 de la mañana, salvo que lo pidan a domicilio. Para cada norma va a haber una excepción, legal o tramposa. Y yo aplaudo el interés del presidente y del gobierno de pelear contra el microtráfico, de quitar a los jíbaros, de espantar la droga de los colegios, pero yo creo que eso se tiene que hacer con medidas efectivas y no desgastarse en algo que va a generar mucho gasto político, económico, social, y que en 6 meses le van a pasar la factura de cobro porque las cifras no van a disminuir. Pero mire, exministro Henao, usted que habla de la policía, se le consultó el tema al exdirector de la institución, al general Luis Ernesto Gilibert, y él dice que bienvenida esa decisión del gobierno nacional porque el policía no tiene claridad sobre qué hacer cuando una persona consumiendo en la calle, en un parque, en algún espacio público, y dice el general Gilibert, no saben el gran favor que le harían a la policía porque es muy difícil controvertir con la persona si lleva la cantidad mínima o no, qué tanto puede consumir. Yo me pregunto, ¿eso no es generar más confusión o es que el policía va a tener que llevar una pesa o no sé, algún tipo de instrumento para medir cuál es la cantidad? Sí, miren, hoy nosotros tenemos un gran problema y es cuando vimos los diferentes candidatos en campaña, el presidente Duque, Germán Vargas, todos, uno de los temas que más alzaron la mano todos los alcaldes a nivel local fue la falta de policías, que no tenemos los policías suficientes por cada 100.000 habitantes y estamos lejos de esa cifra, que además de estar lejos de esa cifra tenemos muchos policías, unos que están en vacaciones, otros que cumplen trabajos administrativos y otros que disponemos para cuidar todos los eventos y espectáculos que tiene la ciudad. Si a eso le vamos a generar una carga administrativa adicional, que es no tener una claridad de qué tiene que hacer el policía cuando una persona tiene una dosis de marihuana y que si lo tiene que detener, no lo tiene que detener, si lo lleva a la fiscalía, si no lo lleva a la fiscalía, si lo requiere, eso lo que va a hacer es que nuestra policía sea totalmente inoperante y que los grandes problemas de seguridad ciudadana de la ciudad cada vez se retrasen más y que la urgencia de esa seguridad que va a pedir la ciudad, la respuesta va a ser lo mismo. Entonces ya, para el delito de robos celulares, que ya no sea una pena de 4 años, metámosle una pena de 50 años. Que para el tema de violadores, ya cadena perpetua, y si ojalá llevemos al tema de Estados Unidos, 10 cadenas perpetuas, porque a lo mejor eso va a reducir el delito. Eso no va a reducir el delito. Nosotros ya tenemos una hiperinflación del Código Penal, una hiperinflación que ya está igual de grande a la hiperinflación de Venezuela. Nosotros tenemos conductas que en nuestra legislación dan penas de 4 a 15 años, cuando en la legislación española son sanciones disciplinarias. Entonces, con eso no se soluciona el problema. Nosotros necesitamos primero, saber que los temas de drogas son un tema de salud pública, o sea, es una enfermedad, que se tienen que trabajar a través de prevención, que tenemos que tener efectivamente unos colegios que hagan campañas donde se le digan al menor de edad por qué no puede consumir esas drogas y cuáles son los efectos, que hagan una concientización a través de las juntas de padres, donde el padre sí crezca de la mano de su hijo y le haga un tema de prevención, que hagamos entornos seguros
con mayor protección frente al tema de jíbaros, al lado de colegios, parques y otras instituciones. Ese es el punto. Y eso es lo que no hacemos. Ustedes son padres de familia. Claro. Yo también soy madre de familia y yo no quiero que mis hijos, cuando vamos a un parque, tengan que presenciar que unos jóvenes o unos señores estén fumando marihuana y una nube alrededor de ellos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Eso ya está controlado, porque ahí sí, como decía Yesid, no se puede ingerir alcohol en los parques o en los sitios para menores, no se puede consumir en los sitios o parques para menores. Pero las políticas públicas son los que decía Luis Felipe, de la casa, del colegio, los valores, la educación que uno hace. Pero además aquí viene un flagelo que se ha visto... Lo consumen y lo hacen. Pero fíjate el otro problema que yo quiero hacerlo. Claro que lo hacen, pero si yo le decomiso la droga al jíbaro, él va a conseguir más. Entonces no soluciona el problema. Y como le quitaron una que vale 10, la siguiente ya no vale 10, sino vale 20. Y entonces el que tenía para comprar la de 10 ya tiene que conseguir 20 y puede influir en el aumento de la criminalidad y de los problemas domésticos. El que lleva la joya de la mamá para empeñar para cobrar la droga, el televisor, la licuadora. Y ese problema económico lo han vivido países como México o Estados Unidos, y Colombia lo está viendo. Hay papás que ve a su hijo adicto y le dicen, no, pues yo prefiero proveerlo en el sentido normal de la palabra, y la economía de la casa se afecta. Si yo no le doy soluciones a ese problema de salud pública, primero con prevención, con educación y una política clara que ya tiene hoy el Código Penal, de perseguir la extinción de dominio de los sitios donde venden droga, donde almacenan, de perseguir a los jíbaros, pues yo creo que eso va a confluir. Pero pasarle toda la responsabilidad a la policía y a la fiscalía de andar haciendo acticas de que decomisaron 40 gramos de marihuana o 2 gramitos de cocaína, pues creo que la delincuencia de verdad, los atracadores, los homicidas, los secuestradores, los abusadores de niños, pues van a celebrar que nuestras autoridades estén ocupados en cosas que no tienen esa importancia real. Exministro Henao, ¿usted cree que esto es el fin de la despenalización? Hace 24 años, en mayo de 1994, con ponencia del entonces magistrado, que en paz descanse, Carlos Gaviria Díaz, Colombia despenalizó la dosis mínima al señalar que el consumo de drogas era una actividad que atañía a la esfera individual de las personas y que al no transgredir derechos de terceros no se podía sancionar. ¿Cree usted que esta decisión de ir tras esta incautación para controlar el microtráfico puede llegar a revertir esta despenalización? Totalmente, y se lo digo que este es un decreto que es inconstitucional porque va en contra de esa sentencia, pero dos, Erika es mamá, el profesor Cancino es padre, yo soy papá. Si en un momento determinado llega un hijo a estar en ese problema de la droga, yo no se lo voy a entregar a la policía. No. Esa no es mi función como padre. Tal vez en un momento determinado ya hacer un proceso para que él se desintoxique, pero en el momento, para que no se me vaya a la calle, yo prefiero que en un momento determinado consuma en un espacio seguro. Y ese espacio seguro a lo mejor va a ser el hogar. Si yo en ese momento le estoy llevando eso, yo no puedo estar inmerso en un delito, porque vuelvo a decir, es un tema de salud pública. Pero además, porque van a hacer que en un momento determinado nosotros nos empadronemos en el sentido de que tengo que ir ante una institución y decir que yo estoy sujeto a una adicción? ¿Y quién va a ser la entidad responsable de darme ese certificado para que me diga que yo soy adicto o no soy adicto? Y si yo soy un consumidor ocasional y no permanente, va a ser necesario yo entrar como con las cédulas, que lo que decía la ministra es totalmente loco, o sea, es casi entrar con la cédula que todos andamos, y también con el papelito si soy adicto o no soy adicto. Lo que hay que atacar es el microtráfico, lo que hay que atacar es el narcomenudeo, pero ya llegar al consumo personal es totalmente inconstitucional, y vamos a tener una policía y unos entes de control desviados de real problema. Pero hay un proyecto de ley que fue presentado por el fiscal general de la Nación, por Néstor Humberto Martínez, con el apoyo de los alcaldes de todo el país. Es el número 60, ya está radicado en el Congreso justamente para penalizar con 6 años de prisión a quienes sean sorprendidos con el doble o más de la dosis mínima. Una locura. Y es lo que el Congreso va a entrar a debatir, porque es decir, más allá, claro, no, más allá del decreto del presidente, que puede ser inconstitucional o no, se va a abrir un debate en el Congreso de la República para endurecer las penas frente al tema del narcomenudeo. Además plantea unos escenarios especiales, que si se vende en un colegio, si es un maestro, si eso le va aumentando y aumentando las penas, doctor Cancino. Eso ya está en el código, es decir, vuelvo y le repito, está absolutamente demostrado en Colombia y en el mundo que aumentar las penas o crear delitos no disminuye la criminalidad. Eso es una falacia absoluta. Entonces, el colombiano cree, o el político colombiano cree,
que la opinión pública lo va a aplaudir por subir penas o crear delitos, cuando al colombiano lo que le importa es que se elimine el delito o la conducta, en este caso adictiva, de la persona. Y si le meten 8 años, le meten 20, van a seguir existiendo expendedores de drogas, va a seguir existiendo adictos a las drogas si nosotros no atacamos la base, que es un problema de salud pública, como dice el exministro Henao. Entonces, yo no me cansaré de pelear y de decir por todo lado que deben dejar los políticos, señor presidente, señor fiscal, señores congresistas, dejen de utilizar el derecho penal para tratar de buscar popularidad o para tratar de, con la mejor intención de acallar a la ciudadanía que tanto les exige. Busquemos soluciones reales. Subir las penas y crear delitos no soluciona un problema de drogas o de adicción. Bueno, sí, ministro, vamos a pasar al segundo tema, pero concluyamos. Para rematar un tema, sí. Lo que dice el doctor Cancino, mire, el problema no está en la dosis personal. El problema está en atacar un mercado que en Colombia maneja casi 500.000 millones de pesos en microtráfico y narcomenudeo, que en Colombia está enlazado con otros delitos como es el tema de la extorsión y todo lo que se está manejando en el tema de armas ilícitas. Y ahí es donde tenemos que atacar. Y frente al tema de prevención del delito y el tema de la dosis mínima, es generar políticas de salud pública. Pero esto no va a disminuir en nada. Vamos a estar en un año y las cifras nos van a decir que ya no son 670.000 colombianos que han probado alguna vez una droga ilícita, sino que van a llegar a seguir 800.000, porque esto lo que va a hacer es que el negocio sea más rentable, porque lo van a perseguir más. Cada vez una dosis mínima que consiguen en 3.000, 4.000 pesos ya va a valer 10.000, 15.000, entonces el jíbaro va a ser mucho más atractivo, y eso lo que va a hacer es hacer esta cadena de prohibicionismo mucho más rentable para el ilegal. Bueno, el segundo tema para analizar esta noche aquí en Opina Bogotá tiene que ver con una petición de los alcaldes Erika reunidos en Azocapitales. En la última semana le pidieron al gobierno y concretamente también a la Fiscalía que respalde un proyecto de ley para penalizar el porte de armas blancas. Ojo a estas cifras: en 1 de cada 5 asesinatos en Colombia y en la mitad de los robos está presente un cuchillo, un arma blanca. Y de ahí la petición que están haciendo los alcaldes de las principales ciudades del país para que se tome una medida que lleve a penalizar a las personas que porten cuchillos. Armas cortopunzantes, sí. Así es. Profesor Iván Cancino, ¿usted cómo ve esta solicitud de los alcaldes de penalizar el porte de armas cortopunzantes? Bueno, por allá en el 90 y pico Jaime Castro lo trató en Bogotá y eso ha sido también otra lucha. Absurdo. Vuelvo y le repito, mire, el Código de Policía también da funciones que son de otro carácter policivo, no penal, para lograr disminuir. ¿Cómo, si no ha podido el Código de Policía, a quién se le ocurre que una persona que va a matar o va a robar va a necesitar permiso para cargar un machete o una pistola? El delincuente, en el 99% de los casos, que mata con un revólver o que agrede con un cuchillo, no está pendiente de si tiene licencia o no tiene licencia, conseguirá el arma desde todo punto de vista. Entonces vuelvo y repito, y qué pena ser tan reiterativo en el asunto, dejemos de cargar al derecho penal. Al que yo coja con un cuchillo o algo sin un permiso o una licencia, lo mando a la modelo. Pues detrás de ese vienen 10, y si mando 10 a la picota vienen 20. ¿Por qué no nos sentamos de verdad, en vez de dar ese discurso punitivo, a engañar a la ciudadanía pensando que eso va a solucionar el problema, a crear unas medidas que sean serias? Mire, esto es parecido, Erika, doctor Henao, Yesid y televidentes, a lo que pasaba con el parrillero. Entonces, no, que ya no hay parrillero. Pues mire Cali y Medellín lo que pasaba, entonces atracaban en 2 motos. Uno por la izquierda y otro por la derecha. Ese es el mismo efecto de la medida, es absolutamente ilógico, no vamos a llegar a ningún lado. Es un mensaje que en política se llama para que la ciudadanía crea que los gobernantes están haciendo algo, pero el resultado va a ser ninguno. También, como lo dije anteriormente, en 6 meses los homicidios, los hurtos cometidos por arma blanca no van a haber disminuido, a pesar de que existe una prohibición penal para ello. El secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, en este mismo espacio nos dijo lo que estaba pasando en Transmilenio, exministro Henao: 10.000 armas cortopunzantes, cuchillos, punzones, bueno, todo tipo de armas blancas incautadas en lo que va corrido de este año, porque la gente sale armada de su casa cuando va a usar el sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá. Y claro, si usted tiene un cuchillo en su maletín o en su bolsillo,
corre riesgo de que si alguien le amenaza o le hace algo, pues usted lo usa y eso genera un problema enorme de convivencia. Y estamos totalmente de acuerdo, pero para eso ya hay una solución, y hay una solución dentro del ordenamiento, Erika, y es que el Código Policía, cuando llega un momento, un policía te detiene y tú estás con un cuchillo, estás con una navaja, te la puede retener, pero no tiene que llevar a una persona ante la Fiscalía, ante la URI, iniciar todo un proceso donde mueve un aparato judicial enorme, un fiscal, un juez de garantías, mirar cómo se legaliza todo esto, porque eso es totalmente inoperativo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces vamos a tener policías buscando dosis mínima de marihuana. Vamos a tener policías un cuchillo con el tema de cuchillo. Y cuando existen temas graves de ciudad, cuando existen delitos graves, pues ahí sí no vamos a tener cómo reaccionar. ¿Cuál es la mayor queja hoy que tenemos también de los alcaldes? Y que fue también objeto de una campaña de hace un mes y parece que a nosotros se nos olvida. El tema de reincidencia. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan a una persona, la cogen ahí sí robando, cometiendo un delito grave contra un bien jurídico protegido, que puede ser la vida, el patrimonio de una persona, llega, se presenta ante un juez y esa persona, porque no se tienen las herramientas suficientes, toca dejarla libre. ¿Qué son las herramientas suficientes? Un policía que esté bien entrenado en temas para llevar la prueba en orden. Los fiscales suficientes para poder atender ese caso, los jueces de garantía suficientes para poder dictar en tiempo la medida de aseguramiento y no tener a un abogado 2 días esperando y no le dicen la hora en que le van a legalizar la captura. O sea, lo que estamos haciendo es congestionar el sistema. ¿Saben quién gana cuando se congestiona el sistema? El delincuente, claro, porque lo tienen que dejar libre. O sea, el fiscal que tiene que estar dictando la medida de aseguramiento a un ampón que mató a una persona, que efectivamente tenía un revólver, que le metió un tiro, ese delincuente va a salir libre porque el fiscal estaba detrás de un puchito de marihuana o de una navaja. Pues mire lo que pasó con el caso Landino, que lo dejaron en libertad y pero por fortuna... y el fiscal asumió la responsabilidad. Tenemos que priorizar. Una cosa, pero profesor Cancino, pues culpa de la fiscalía. Mire esta cifra, Erika, el 45%, casi la mitad de los asesinatos en Bogotá se cometen usando un arma blanca. Es decir, aquí hay un problema muy serio. ¿Y usted cree que si le piden una licencia al que mató, será que disminuye la tasa? No, porque el que va a matar con un cuchillo no va a sacar licencia, igual que el que va a matar con un arma no pide el permiso. Es un problema de intolerancia. Y priorizar. Mire la cosa, que lo digo para pero no que sería entiendan. bueno, profesor Cancino, que si una persona es sorprendida en la calle, que se la decomisen como al código de policía, que se la quiten. Y se la quitan. Es lo que está pasando ahora. Pero eso no está sirviendo para nada. No, sí, claro los que está, alcaldes, claro eso no que está ayudando porque vuelven y claro, y la cuchillo cuesta 4.000 y vuelvo y le pesos, repito, entonces lo vamos a meter preso ¿cuánto? Y por portar un cuchillo, un juez es casi que portar y un fiscal. arma de fuego. No. Sí, mire, la mitad de los asesinatos se están cometiendo con eso. Estamos confundiendo, Yesid, con todo respeto, dos fenómenos. Sí. A ver, si cogen a una persona robando, ya que es un acto que sí está tipificado. Eso es hurto agravado y calificado. Hurto agravado y calificado porque tiene un arma. Sí. El gran problema de esto es que cogemos a las personas en el hurto y cuando las llevamos al juez queda libre, así sea reincidente, porque no tenemos los suficientes fiscales, jueces que puedan legalizar esa captura. El problema de este país es la reincidencia. El problema es que tenemos las cárceles llenas y ya no le cabe una sola persona. Tenemos sobrepoblación carcelaria. Entonces, si vamos a empezar a detener solamente por portar una navaja, o sea, para que la persona le demuestre a un juez que efectivamente esa navaja no era para robar, sino que esa navaja era mecánico y la necesitaba para algo. O sea, vamos a desgastar todo un sistema para eso cuando ya existe una medida en que la puedo quitar. Tal vez no está funcionando la policía porque se está ocupando de 1000 cosas y no está haciendo las requisas suficientes, por ejemplo, en el Transmilenio. Uno de lo que preocupa, Erika, es gente que va con cuchillo y pues no pasa nada. No, sí pasa porque lo decomisan. Si lo encuentran, mire, la mayoría de gente ataca a los jueces, no, los jueces dejan libre al que piden mal o al que hace mal el procedimiento de la fiscalía y la policía. ¿Qué debe hacer el señor fiscal? Echa al fiscal que no sabe pedir una medida de aseguramiento, una captura. No carguemos al juez y evitamos eso. Pero además la priorización. ¿Usted sabe que es más grave tener sexo en espacio público que cargar un arma blanca? La multa de arma blanca son 196.000 pesos en un espacio público. Y tener sexo en espacio público vale casi 400.000 pesos. Entonces, ¿dónde está basura? La multa también es más grande. Por eso, entonces, ¿dónde está la priorización? Si entonces mañana blanca, no, es que eso... No, entonces vamos a perseguir, vamos a encontrarle alguna circunstancia también a lo que pasa. Entonces, han decomisado 10.000 armas blancas en Transmilenio, que aplaudo.
Pero entonces como son 10.000 armas, entonces ahora penalicemos, por Dios, mire, para matar a una persona con un tenedor basta. Entonces, ¿usted cree que ahora ponerle una licencia o algo a quien porte un cuchillo, ese no es la solución para el problema? Hay que mirar por qué están matando con arma blanca, temas de intolerancia, atracos, examinar políticas de verdad criminales y públicas para evadir. Pero yo le digo una cosa, un país que tiene problemas serios de extorsión, vuelvo y digo, de abusos de menores, de homicidios, magnicidios, de guerrilla, de narcotráfico, le vamos a quitar fiscales, jueces y policías para perseguir delitos graves, para procesar a una persona que llevaba un corta uñas o un cepillo de dientes afilado. Hombre, de verdad que yo sí les pido a eso que no sigamos siendo populistas con el derecho penal. Bueno, dentro de ese mismo paquete de medidas que se están considerando está el tema de disminuir la cuantía de un hurto simple a 1 o 2 millones de pesos. Ahora está, creo, si no estoy mal, corríjame, ustedes son los expertos, en 8 millones para que quien se robe un celular o una bicicleta sea judicializado. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo frente a esa medida? La solución no es el Código Penal. Yo creo que la solución es tener más policías. La solución Correcto. Es tener medidas cámaras. Efectivamente de seguridad, tener cámaras. La solución es que por fin funcionen los cuadrantes. La solución es que haya una red de vecinos. La solución es que efectivamente cuando uno llame a la policía no llegue a las 8 horas cuando ya pasó todo, sino que llegue en 10 minutos. Esa es la verdadera solución. El tener un código penal así de grande no me va a disminuir los delitos. El tener mayor número de policías, el tener mayor número de fiscales que respondan cuando se esté desarrollando un delito y podamos legalizar rápidamente ante los jueces de garantía las capturas, el poder tener un cuerpo técnico de investigación que sea eficiente y que cuando haya un delito en una casa puedan entrar y darse cuenta cómo fueron las huellas y todo. Nosotros tenemos unas falencias enormes en el sistema. Y como tenemos unas falencias enormes en el sistema, le decimos a los pobres televidentes, oiga, ya la extinción de dominio la va a hacer la Procuraduría cuando no la puede hacer. Ya la prescripción no es de 5 años, sino de 20 años y eso va a eliminar la corrupción. Ya el tema de violencia contra los menores ya da cadena perpetua. Eso no disminuye en un solo delito, estas conductas. Y les voy a decir por qué. Porque hacer un delito paga. ¿Y por qué paga? Porque yo puedo llevar una condena a 60 años, 70 años, pero ¿saben cuánto es la impunidad en Colombia? El 98%. De nada sirve aumentar. O sea, no. De 100, llegan 2 casos a juicio, ni siquiera es que sean condenados. Entonces, ahí no está el problema. Cuando nosotros no miramos cuáles son las verdaderas causas de los problemas, lo que hacemos es decirnos mentiras a nosotros mismos. Como decía mi abuelita, el tema no está en el colchón, mijo. En el sofá. Bueno, y a un porte ilegal de cuchillo que le vamos a meter 2 años de cárcel, entonces el que lo porta llega a la audiencia, acepto, se va para la calle, vuelve con el cuchillo, vuelve y acepto, o le vamos a meter 5 años de cárcel a una persona que porta un cuchillo, no es lógico. Bueno, profesor Cancino, y vamos a entrar a analizar el último tema de esta noche aquí en Opina Bogotá, tiene que ver con unas declaraciones del comandante del ejército, el general Ricardo Gómez Nieto, quien ha admitido y ha señalado que se desconoce el paradero de 3 líderes de las FARC, alias Romaña, Iván Márquez y el Paisa. Si bien es cierto, Timochenko ha dicho que se encuentran en el departamento del Caquetá, otras informaciones apuntan a que se habrían refugiado en Venezuela. Pero Erika, renunciaron a los esquemas de seguridad. Exacto. Y eso ya es mucho decir, los devolvieron para Bogotá. La pregunta es, estos 3 líderes de las FARC, si están en la clandestinidad, pues la fuerza pública los tiene que perseguir y perder los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero ¿qué significa que estos 3 líderes, Erika, se hayan marginado de el movimiento político de las FARC? Se los quedaron esperando aquí en el encuentro que hubo del partido. Bogotá. Así es. Profesor Cancino, empecemos con usted. ¿Cómo ve este tema? No, yo en eso siempre he sido de una línea muy fuerte, ¿no? Yo pienso que a una organización terrorista, porque ideología política hace mucho no tenía, le dieron todo lo que quiso, todo lo que pidió se lo dieron, los dejaron empezar de cero después de ser los peores delincuentes y desaprovechan esos regalos que le dan para seguir haciendo lo que quieren, desconociendo a las víctimas, no reparando, no pidiendo perdón. Y ahora cuando ven que la justicia de Estados Unidos tiene algo realmente delicado frente a muchos de ellos, entonces abandonan el barco y está en mora. Por lo menos el presidente de la República y la cúpula de las fuerzas militares de exigir la ubicación de estas personas. Si no se presentan rápidamente, no aquí en Bogotá, sino donde se estableció en los acuerdos de La Habana, pues
pues obviamente que lo que Yesid dice es absolutamente claro. Incumplieron los compromisos e inmediatamente tienen que ser expulsados, perseguidos por la justicia ordinaria y hacer efectivas las condenas y los nuevos procesos que sean del caso. Si no, vamos a seguir mandando mensajes erróneos. Nosotros persiguiendo jíbaros, pero los peores delincuentes de la historia, muertos de la risa. Yo creo que estos tres temas de esta noche se conectaron: jíbaros con cuchillos y con Iván Márquez. Vea, pero lo hicimos sin intención, claro, no pensábamos que tuvieran conexión. Pero uno se pregunta, y decir, ¿eso a quién le toca, doctor Henao? Porque mire lo que escribía Eduardo Rodríguez esta mañana en sus redes sociales, que es un representante del Centro Democrático. ¿Hasta cuándo habrá que esperar que las FARC y la JEP se pronuncien frente a la desbandada de Iván Márquez, el Paisa, Romaña y demás comandantes de los que nadie sabe de su paradero? Por lo visto estamos ante el mayor conejo de los últimos tiempos y nadie dice nada. Pero eso no le toca al gobierno nacional, sino al presidente Duque, que le dé la orden al comandante de las fuerzas militares para que inicie la persecución, o eso le toca a la Jurisdicción Especial para la Paz. Eduardo no se ha dado cuenta que ya son gobierno, ¿no? Y hay que decirles que ganaron las elecciones, que desde el 7 de agosto tienen presidente. Yo soy una persona muy pro paz. Yo creo que el proceso de paz sí le trajo algo a este país de proyección a nivel nacional e internacional, que el país en el largo plazo va a ganar. Pero acá también estoy de acuerdo con el doctor Cancino y con el editorial del Tiempo de hoy. Y es, estos comandantes tenemos que tener claridad qué está pasando con ellos. Si volvieron y se unieron, por ejemplo, a las mal llamadas disidencias, si están liderando esas mal llamadas disidencias, si se fueron a un tema con Venezuela y están escapando, y si eso es así, rápidamente la JEP tiene que pronunciarse y también el gobierno. ¿Por qué la JEP? Porque ellos tienen una obligación dentro del proceso de presentarse ante esta Jurisdicción Especial para la Paz para primero ser juzgados por sus delitos y tener una pena bajo unos requisitos de verdad. ¿Pero eso no tendría que terminar en la justicia ordinaria? Eso, entonces ya voy para allá. Si no se presentan, ya sus delitos se van inmediatamente a la justicia ordinaria. O, eso es sí, si los encuentran y no se presentan. O sea, si no están haciendo nada, están ahí tomando tinto los tres. O si están cometiendo un delito en este momento. Va a ser que no, posiblemente no están tomando tinto. O si están cometiendo un delito, por ejemplo, el tema del narcotráfico, por todo lo que está pasando en las zonas donde hay gran influencia de las disidencias, por ejemplo, todo el tema de Guaviare, todo el tema de Tumaco, pues inmediatamente deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Entonces, acá lo que se necesita es una orden del presidente y activar todos los organismos de inteligencia. Yo sí creo que pueden estar tomando tinto en la sala de espera para el permiso para la droga y para el permiso para el cuchillo. Profesor Cancino, pero venga, una pregunta. La ida, Erika, de Iván Márquez coincidió con la captura de su sobrino, de Marlon Marín, en medio del proceso que se le adelanta a Jesús Santrich. Su curul en el Congreso. Y otro tema coincidió. ¿Eso a usted qué lo hace sospechar? Porque se señala, Erika, extraoficialmente, que buena parte de las pruebas que tendría la DEA salpicarían también a Iván Márquez en negocios relacionados con el narcotráfico posterior a la firma del acuerdo de paz. Yo, por más que quisiera, no puedo ser infiel a mis creencias, ni siquiera frente a las FARC. Yo creo que todavía hay un principio de presunción de inocencia y de carga de la prueba. Lo que yo sí critico es que una persona que tiene la responsabilidad de liderar, porque lo lideró un proceso de paz, tiene que dar la cara. Porque usted imagínese lo que deben estar sintiendo todas las personas que estaban bajo su mando, que el líder los abandone y se pierda. ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje de debilidad y de falta de credibilidad en el proceso de paz. Y eso puede generar en una desbandada de muchos grupos pequeños que pueden traer mucha más violencia al país de lo que ya se ha generado. Entonces, el señor lo que es un tipo irresponsable, desconsiderado y que no ha sido fiel a todo lo que el gobierno del presidente Santos le regaló. Porque eso no fue una negociación, fue un regalo que le hicieron. Y otro tema importante que hay que analizar es lo que ya se está dando a conocer a la luz pública y que se viene dando a conocer más o menos hace 6, 7 meses, y es la gran dimensión que hay entre Márquez y Timochenko, entre las dos salas, y que eso hay unas personas que sí son muy pro del proceso, de estar dentro del proceso, hacer el acompañamiento, hacer la representación política, y lo que está haciendo Iván Márquez, que es casi una connivencia con el delito, por lo que puede ser su sobrino Marín, con temas que el país tiene que dar el debate y que todavía no se han esclarecido, como es el manejo de los recursos de paz y como es el manejo del tema de la cocaína a través de Santrich. Es que cuando usted le pregunta al senador Carlos Antonio Lozada, él dice, mire, yo no sé dónde están. Y es que la verdad, la cúpula de la FARC
partido político que hoy está en el Congreso de la República no tiene la menor idea. Sí, no tiene la menor idea dónde están. Pues, ellos se desmovilizaron y entregaron las armas. Pero yo insisto en el tema de la JEP. ¿Quién le da vía libre a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que digan, bueno, esos señores no aparecen? Definitivamente empiecen ustedes a actuar para ver qué va a pasar en este tema. Yo pensaría que ya, porque uno de los requisitos primarios es estar disponibles para cualquier llamado y hacer presencia. Y vuelvo y repito, claro, ya están ahí andando. Si yo no sé dónde están, pues estoy partiendo de la base que incumplieron. ¿Y qué pasa cuando uno incumple algo? Pues sencillamente se cae. Eso pasa con un contrato, eso pasa con una domiciliaria, eso pasa con cualquier cosa en la vida, desde el trato que tiene uno con sus hijos para la salida de los fines de semana. Sí. Entonces, ¿por qué vamos a hacer unas excepciones si lo que yo les digo es, vuelvo y reitero, les dieron todo lo que quisieron? Lo mínimo que ellos pueden hacer es cumplir las reglas, que es presentarse y saber dónde están y hacerse identificar. Y no han hecho ni una señal de humo, así que yo creo que ya tiene que perder los privilegios. El comandante del ejército, claro, que ya, no sabe dónde están, yo creo que ya esa es una prueba suficiente. Es que nadie lo sabe, ni la misma gente de la FAS, doctor. Acá existen unas obligaciones de presentarse, acá ellos no tienen prerrogativas diferentes a las que tiene cualquier ciudadano. Digamos que ellos estaban casi como una libertad condicional. ¿Por qué? Porque está claro que cometieron delitos. Libertad condicional que estaba sujeta, por decir, así ese no sea el término técnico para el caso de ellos, pero libertad condicional que estaba técnica a ser ubicados, libertad condicional que estaba sujeta a presentarse a la JEP, libertad condicional que estaba sujeta a no cometer nuevos delitos. Si se viola esa libertad condicional, es obligación del Estado perseguirlos. No, pero es que además se presentaron todos cuando estuvieron reunidos con la gente de la Comisión de la Verdad y demás, pero y ellos no. ¿Usted qué pasa si no se reporta con su señora en una hora, doctor? Usted dice que está acá en Canal Capital, en Opina Bogotá, tiene una prueba contundente, prenda el televisor. Aquí lo mandamos para acá. Que prenda el televisor o por Facebook Live o por Periscope, que ahí ve el programa. Totalmente. Ya está en este momento 9:30, ya sabe que acá salgo para allá. Ya va para allá, ya pide el taxi, ya va para allá. Bueno, pues se nos empieza a acabar el tiempo, profesor Iván Cancino, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. 3 temas, Erika, que se terminaron al final uniendo porque tienen que ver con la justicia, tienen que ver realmente con la eficacia de las medidas que existen en Colombia. Cuchillos, hay legislación, no pasa nada. Droga, hay ya una legislación, no pasa nada. Y acuerdo de paz, 3 cabecillas de las FARC fugados en este momento. Y así es de lo que hablan los colombianos, porque evidentemente son temas que se han puesto a sonar en los últimos días a partir de todos estos cuestionamientos que se hacen los ciudadanos y a partir también de las posiciones que ha asumido el gobierno de Iván Duque, que está a punto de cumplir su primer mes, y también empieza la gente a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando con temas fundamentales relacionados con seguridad, con el tema de la JEP, con muchos otros asuntos que sin lugar a dudas eso nos da para otro debate? Pero hagamos una cosa rapidita, un comentario rapidito, profesor Cancino, de este primer mes, el 7 de septiembre, el viernes. El viernes se cumple prácticamente. De Iván Duque. Sí, ¿cómo lo ve? No, yo veo que él está pasando por un área gris, donde para los uribistas es un traidor y para los antiuribistas es uribista. Por eso no ha encontrado todavía su camino, pero lo veo ponderado, bien intencionado, y creo que es un presidente que se le está brindando a la gente, y eso el país lo necesita, una persona que respalde a los soldados, pero que también sea capaz de cantar con Carlos Vives. Mire, yo espero que al presidente Iván Duque le vaya muy bien. Yo creo que es deber de todos los colombianos apoyarlo, ayudarle a que le salga bien sus decisiones, que no genere temas como este del decreto. Yo creo que las encuestas no lo deben preocupar. Yo creo que estas medidas, que para mí son improvisadas como el decreto, lo que hacen es generar temas como de no estar lo suficiente preparado. Entonces, por eso espero que le vaya bien y que sus decisiones sean de más largo plazo. Y también aplaudo la decisión hoy de Cambio Radical de declararse en independencia. Yo creo que es una decisión muy importante, y ahora sí vamos a tener un ejecutivo totalmente independiente y un legislativo totalmente independiente, y eso redunda en un mejor país. Hay plazo hasta el 7 de septiembre para que los partidos hasta el viernes. Nos fuimos de independencia. Nos fuimos de independencia. Bueno, ahora sí, y sin mermelada ha dicho el gobierno de Iván Duque que a nadie le va a dar ni un poquito, ni aprobar. Bueno, Cambio Radical jamás dejó entrar la mermelada. Muchas gracias, y para la casa, ¿no, Erika? Para la casa. Ya, sí, ya con el Cancino más notificado, usted no puede irse sino para la casa. Sí. Bueno, Erika, muchas gracias. Sí, a usted, gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar esta noche con nosotros. Los esperamos mañana a las 8:30 de la noche con otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Chao. Gracias.